Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y en este programa especial fuera de serie, donde la política, la guerra, el petróleo están dando por todos lados y nosotros nos vamos a salir de esa Ya historia empezamos y ya. vamos a ir una que creo que es más apasionante, nos entrelaza más en lo que está pasando en Cuba, en fin, una serie de factores y tengo como invitados a dos tremendos personajes que realmente no necesitan presentación en la voz de Gilberto Oliet, que son parte del equipo de un personaje que no voy a hablar más y se lo voy a dejar a ustedes. ¿Por quién empezamos? ¿Por ti, Oliet, o empezamos por Gilberto? No, vamos a empezar por Gilberto, ¿no? Siempre. El maestro primero. No, no diga eso, no diga eso. Ah, Tú sabes, desde la primera vez que hicimos el primer programa, estoy utilizar la palabra pueril. Estoy enamorado del personaje de Es como Socotroco una porque especie tiene mucho de la de intercambio idiosincrasia nuestra, ¿no? entre Así Olier que y yo y Gustavo, por supuesto, eso no tiene discusión. Y comentar y decirnos cosas y ver qué es lo Gilberto tiene falla de internet. No te copiamos. que copiaron. No Sí, me... tiene falla de internet. Parece que la velocidad ahí no está. Decía que queríamos compartir hoy y todas las veces que sean necesarias y comenzar contando un poco de nosotros, contando un poco, preguntándonos a ambos. Oliet y yo no nos conocemos personalmente, artísticos, intereses políticos, todo tipo de interés, aunque no nos conozcamos en persona. Y por supuesto, quiero que Oliet cuente un poco de su vida de dónde salió Oliet, dónde nació, qué hizo, cómo fue a parar donde vive ahora, que es bastante lejos. Bueno, yo creo que ese fue un poco más lejos que el cubano que se fue para Pensilvania, ¿no? Un Sí, sí, poquito más, él un está un poquito poco más más. lejos, un poco más lejos, sí, señor. Pero yo diría que el cubano está donde le toca, ¿no? Y bueno, a mí me tocó aquí, en Alemania, y no me arrepiento y tampoco me ha ido mal, ¿no? Es decir, yo creo que fue una buena elección del destino enviarme aquí a Alemania. Me hubiera gustado tal vez Estados Unidos o España, quizás por un problema cultural, pero bueno, me tocó aquí y no me arrepiento, repito, no me ha ido mal. Pero bueno, yo nací en Cuba, por supuesto, ¿no? En La Habana, nací en La Habana Vieja, en Centro Habana, pero bueno, de muy niño me mudé a Santo Suárez, allá al barrio de Celia Cruz, y ahí prácticamente crecí, ¿no? En Santo Suárez, incluso estuve becado como casi todos los cubanos, 6 años, en la Lenin, ¿eh? ¿Qué nombre ese? Ah, qué bien. Tú eres graduado. Mira cómo nos enteramos de cosas, Gustavo, para que tú veas. Sí, Trabajamos juntos y sin embargo hay cosas que todavía no sabemos. Hablamos yo lo imprescindible. estuve 6 años, ¿no? Desde séptimo grado hasta el pre, ¿no? Secundaria y pre cubana, en la Lenin, becado, ¿no? Y después que salí de allí, estudié ingeniería mecánica. Yo siempre escribí, pero resultó que más o menos con unos 18 años le llevé a un amigo de mi madre lo que había escrito y entonces me dijo que era muy tierno, ¿no? Y entonces yo creo que me destruyó los deseos, bueno, no los deseos de seguir escribiendo, pero sí hacerlo más seriamente. Y entonces prácticamente me decidí por estudiar ingeniería mecánica. Estudié ingeniería mecánica cuando en Cuba se pensaba que el futuro iba a ser un futuro de mucha tecnología, ¿no? Empecé a estudiar en el año 89, casi ya. Yo creo que estando en la Lenin, nos llevaron, no fui, nos llevaron a recibir a Gorbachev, que venía Muy de bien. allá de Rusia a decirle que se acabó, pero no. Pero bueno, empecé a estudiar en la CUJAE, estudié ingeniería mecánica en la CUJAE, es decir, de hecho fui el mejor graduado de mi año, ¿no? De ingeniería mecánica, no se me daba mal la ingeniería mecánica No y se me empecé a trabajar en el polo científico, en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas.
Nada, que eres una joyita. El la Lenin, el polo científico, No, no, no. no Claro que en el polo científico lo que hice fue divertirme, ¿no? No, realmente de científico nada. Estuve unos 3 4 años allí, prácticamente pasándola bien, diría yo, ¿no? Porque realmente trabajar no hice mucho. Y después incluso me cambié, empecé a trabajar en Cubacar, la rentadora de carros, hasta que de alguna manera apareció la posibilidad de, ya yo tenía muchas ganas de irme de Cuba, por supuesto. Yo me sentía, porque sí, entre una cosa muy importante en mi vida, yo quería seguir estudiando y entonces yo con las notas y los resultados que tenía, empecé a escribirle a universidades españolas y a Estados Unidos para cursos de posgrado, maestrías, doctorado, y todas me aceptaron, ¿no? Claro, sí, sin financiación, por supuesto. Y había unas becas en la Embajada Española que yo me iba a presentar, pero necesitaba la aprobación del centro de trabajo. Y cuando se lo pedí al centro de trabajo, me dijeron que no, que yo era muy Mm. joven todavía, que no, que, Que aquí tú no te vas. que aquí tú no te vas. Y bueno, al final me fui de allí igual, ¿no? Pero para otro trabajo en Cuba. Trabajé en Cubacar de especialista técnico, más o menos en unos 2 años, hasta que me casé con una alemana, ¿no? El destino me envió una alemana Tomó dos. y me vine para Alemania prácticamente sin hablar alemán, ¿no? Es decir, una aventura, diría yo, de la que yo ahora quizás digo, coño, pero porque además, ¿Y es de decir, la dónde Alemania, sale ese, aunque ya explicaste que tuviste que cambiar el rumbo, ¿verdad? Pero claro, claro, ese espíritu de escribir como esos guiones que estamos viendo, y me imagino que no es la única faceta que tiene en escribir, pero ¿y de dónde sale el binomio este o el trío? Porque tengo entendido que el equipo de trabajo del Socotroco está formado claro, por 3 personas, que lamentablemente uno no está con nosotros, me reservo que ustedes puedan hagan la presentación. Pero todo ese empuje, ¿cómo confluyeron? ¿Cómo fue que claro. se logró cuajar el néctar de Socotroco? Pues bueno, es decir, a ver, hace y, ya, o Gilberto quiere y hablar, te mandé un mensaje porque si no te molestaba que yo lo grabara, que yo lo compartiera a mi manera. Creo que claro, claro, fue así como empezó, ¿verdad? ¿Eh? Que sí, yo te sí, escribí y te pedí permiso para grabar algo que exacto, tú habías escrito. Así fue como comenzó todo. Ya después, si seguimos haciendo cosas, a Ariel le gustó mucho lo que yo había hecho, a mí me gustaba ya. Al que primero le gustó fue a mí, después le gustó a él. Ya eso es otra cosa. Y ahí empezamos y se le ocurrió la idea de crear una página para hacer todas esas cosas que hacíamos, presentársela a la gente, y hemos hablado muchísimo, o sea, hay gente, decía Eduardo Mazo, es un escritor argentino, decía, hay gente que leen solo la página de deporte y hay gente que no lee. Eso es complicado, pero pasa bastante, el mundo se ha convertido en eso, a mucha velocidad va. Y nada, me parecía cruel que muchas personas se perdieran las cosas que escribió Liet, porque además estamos en, en contubernio en cuanto a este tipo de cosas, de cómo las presenta, cómo las dice. O sea, yo más estaba enredado en la política de acá de los Estados Unidos y con Oliet, que lo escribe Oliet. Claro, es interpretarlo, es lo mismo. O sea, Shakespeare escribió Salvando la Distancia, Shakespeare era más bajito que Oliet. Eh, y es encontrar la esencia de lo que escribe la persona para podérselo transmitir a la gente. Y eso es muy rico. Y eso, bueno, a eso me he dedicado yo toda la vida, a representar cosas escritas por los demás. Y a veces me atrevo y escribo mis cosas, como la explicación que hice sobre qué cosa es socotroco. La primera vez que Oliver me manda un escrito y leo lo de socotroco, me encantó y me puse a buscar. Y hay uno en la página nuestra, hay uno donde se explica qué significa y dónde se usa socotroco. Incluso mucha gente lo usan como algo muy grande o no es tan ofensivo como lo es para nosotros los cubanos. ¿Es o no? así Eso lo mismo es. decía tu abuelo, tu abuela lo decía, seguro.
es un socotroco. Yo antes de empezar en todo esto hice una búsqueda porque el nombre realmente resalta. Dice que los tres países básicamente que usan más socotroco es Argentina, nosotros los cubanos, y ahora se me fue momentáneamente la mente, me castiga, pero tres países latinoamericanos son los que usan el término. Y cuando tú vas ahí a buscar la definición, es tan amplia lo que hay que realmente cuando se suscribe a individuos tontos, con capacidades limitadas. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto focal de este personaje que tú, excepcionalmente, además es tu campo experiencial, ¿verdad? La actuación lo lleva adelante, que si yo creo que si hoy saliera un personaje en competencia para ese socotroco, no va a progresar, porque el calor, el matiz, la contundencia, no sé si la palabra es correcta o no, pero que tú le infringes y además dado de la mano de tremendo guión para ello, pues imagínate, la dupleta está garantizada, el premio está garantizado ahí. No, sin duda, yo creo que hay un acople muy bueno, es decir, hay, un- eh, 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 hay muchos puntos en común, es decir, yo me doy cuenta cuando yo escribo algo que se lo doy a Gilberto, Gilberto prácticamente él lo entiende, es decir, hay una manera de pensar muy similar, no solo en el socotroco, es decir, yo a veces nos ponemos a conversar, la forma de hablar, los chistes, hay mucha similitud, y no solo porque seamos cubanos, porque también hay muchos tipos de cubanos. Hay cubanos que son un poco más especiales o son un poco más diría yo, con el lenguaje un poco más elevado, pero nosotros estamos en un punto que yo creo que nos entendemos muy bien y que esa resonancia ha sido lo que ha disparado y ha llevado a Socotroco a un nivel que yo no lo esperaba, ¿no? Mucha gente se pregunta a veces, o dicen a veces, si yo bailara como fulano bailaría, sí, me gustaría. Si yo escribiera como Liet. O sea, eso es lo que sucede. O sea, que yo leo sus cosas, a veces la leo una sola vez antes de hacerla. O sea, para ponerme al tanto y si hay algo que me parece o le pregunto a Oliet porque hay algo que no entienda. Pero si yo escribiera, si tuviera la capacidad de hacer Fata Morgana, una novela de Oliet, que se la recomiendo a la gente, la pueden encontrar en Amazon, no van a pensar que este hombre escribió eso. Yo se lo dije, yo le dije, jamás pensé que hicieras una cosa como esa. Pero bueno, eso es lo Fata Morgana, búsquenla y léanla, que se van a asombrar de eso. Pero pasa eso, o sea, hay como dijo Liet, yo leo sus cosas es eso. Además lo he dicho siempre, se lo dijo a él mismo. O sea, ¿de qué vale que tú seas muy buen intérprete? Déjame hacer una acotación. Tú mencionaste a Shakespeare y que tú lo has interpretado y todo eso, pero yo me voy a cubanizar un poco. Shakespeare, tú no tuviste la posibilidad de hablar con Shakespeare ni sentarte a hablar con Shakespeare para que te explicara y toda esa narrativa tú la llevaste por tu profesionalismo, pero ahora tú tienes la gran ventaja de que el guionista, la pasión, la sazón, la sal, la tienes tú en contacto y como tú dices, Shakespeare. tú hablas con él y eso ayuda, coadyuva completamente para que salga la calidad de lo que está saliendo. Además, yo siempre detesté, y lo tuve que hacer muchas veces, con muchos dramaturgos, detesté trabajar con dramaturgos vivos porque son insoportables. Había que decir, de acuerdo, no me acuerdo, no sé, no podías cambiar una sola letra. Era horrible trabajar con dramaturgos vivos. Era muy difícil porque no te permiten un solo cambio. Y Oliet, con Oliet, o hay cosas que yo agrego, a veces le pregunto, ya últimamente me tomo el atrevimiento de hacerlo sin preguntarle. Pero yo pienso que de todas maneras la improvisación en el marco natural del guión, Dale, todo lo que tú hagas me parece bien. No ah, es para tanto, pero bueno, eso lo hace y eso es bonito para poder trabajar sin problema ninguno. ¿Es o no? Claro, claro, es decir, pero bueno, a ver, yo desde mi punto de vista, me siento súper afortunado de estar haciendo esto con Gilberto, ¿no? Un actor con su trayectoria y toda su experiencia y por supuesto, es decir, cualquier
cosas que Gilberto agregue, ideas, lo enriquece muchísimo todas las cosas que yo hago y por supuesto, es decir, nada es perfecto y todo está sujeto a ser mejorado y más con la experiencia de Gilberto, no solo la interpretación, algunas cosas, una forma de ver las cosas que escribo, realmente hay muchos detalles, pequeñas frases, pequeñas formas de decir las cosas que mejoran muchísimo los textos. Y bueno, él lo acaba de decir, él tiene libertad completa y tenemos la confianza de que él me pueda decir a mí, oye, esto no funciona, ¿no? Y entonces no hay Eso no se problema, lo puede ¿no? decir a Shakespeare, porque si se lo dice a Shakespeare, va abajo. Bueno, a mí sí me lo puede decir. Eh, De hecho, ha sucedido, ¿no? Varias veces, ¿no? Es decir, porque precisamente yo creo que también es una mezcla muy interesante, no solo porque además somos cubanos, la base, la materia prima es la misma, pero tenemos experiencias distintas, ¿no? De la vida. Yo estoy en Europa, él está en Estados Unidos. Hay cosas distintas que unidas se enriquecen y al final el resultado es mucho mejor. Yo tengo el privilegio y le pedí permiso a Gilberto y también pues a través de Gilberto a ti. Y para mí es un orgullo. Yo tengo o manejo una emisora de radio en streaming que es AFN Radio y como no puedo transmitir la imagen, porque evidentemente ya la imagen está saliendo por los portales de ustedes, pero el audio sí, y sabes, tiene una gran cabida, puesto de que para sorpresa mía, cuando se hizo la emisora de radio era dirigida a gente latina aquí en los Estados Unidos. Resulta ser que la gran cantidad de personas que escuchan la emisora, la mayor parte está fuera de los Estados Unidos. Uno de los lugares, como se lo dije a Gilberto, una oportunidad es en Rusia, que me llamó muchísimo la atención porque tiene que haber mucho cubano que está asilado allá arriba. Y sabes que encuentran ese tipo de programa un poco, se siente más el calor, ¿verdad? De lo que Claro, somos allá en casa de la Quimbamba, porque, bueno, ellos no están en casa, para nosotros lo que estamos en la casa de la Quimbamba. Pero a la final es un privilegio tener la posibilidad de transmitirlo. Quizás no puedo transmitir todos los días tres de los programas, pero sí todos los días se releva, aunque sea uno de los... Y en las cosas que siempre se le pide a las personas que compartan, ¿sabes qué? Lo mencionan, por favor, a cuál es la hora que se transmite el programa, el interés está tácito. Así que la idea del personaje, la razón del porqué del personaje, el mensaje que trata de infundir el personaje, son increíbles. O sea, no es Ahora, solamente un acto de actuación muy profesional de tu parte o de un tremendo guión, no, sino que la penetración que lleva emocional, de alegría, claro. de análisis, porque también el personaje requiere que cuando tú lo veas analizar el contexto de lo que está pasando y de lo que se menciona ahí, no simplemente, me reí porque vi a Gilberto haciendo todo. No, tiene trascendencia y es importantísimo y si usted está viendo el programa en este momento, por favor, compártalo, llévelo a personas y sintonice las páginas, por ejemplo, donde tiene Gilberto, la página de él, que sale el programa visual, o si no, a través de la transmisión de nosotros. Pero importante, el tema es fundamental. El personaje tiene una vigencia que lo han traído no de la oscuridad, pero lo han puesto en primer plano, me parece que es extraordinario. Les doy las felicitaciones a ustedes por ese esfuerzo. Me doy las felicitaciones porque ustedes me concedieron la posibilidad de transmitirlo, evidentemente. Así que es una simbiosis de agradecimiento y de las personas que lo están viendo, fundamentalmente se sienten agradecidos de estar viendo algo. Y como dije al principio del programa, de programas que estoy acostumbrado a hacer, hablar de la gasolina que está arriba, de los tiros que le están tirando a Irán, de los barcos que... No, nos salimos de todo esa que sabemos que está pendiente y que nos está Claro. perjudicando de una manera a todos, pero tener este recreo de esta conversación del Socotroco con los padres del Socotroco no tiene precio. el padre y el, el padre y el Como padrastro. decía el comercial, para todo lo demás la tarjeta Mastercard. Mastercard, para lo demás, Mastercard. No, pero de verdad a mí me ha dado muchísimo gusto.
Y me sucede una cosa, le estaba comentando, yo he hecho radio, televisión, cine, yo he hecho de todo. Te tuve a ti, digo, Grillo, yo nunca he hecho una cosa como esa. Dice, yo te escuchaba siempre en el radio y estoy completamente seguro que para ti es perfecto. El libro ahora recomiendo igual que Fata Morgana, también está en Amazon, se llama Muerte en el Palmetto y otros cuentos. Aprovecho la cuñita, ahí está. Y fue muy lindo porque logramos una simbiosis así como esta, porque él escribía y no se daba cuenta, digo, eres un cuentero increíble. A mí me recordaba a Onelio Jorge Cardoso. O sea, yo le decía, él de hecho consiguió las obras completas de Onelio y escribe con mucha gracia, con mucho swing, y me dio mucho gusto hacerlo. Y como ahora, que digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No, me voy allá para el monte y Oliet me sacó de ahí y me dijo, no, si todavía te queda por hacer. Perspectiva del personaje. ¿Qué más va a haber? Dígame, nos quedan 6 minutos de programa, así que en 6 minutos vamos a tratar de hacer un resumen extraordinario de tremendo personaje. Yo voy a Bueno, decir sí, antes sí. de que, porque como la conexión estaba inestable. Yo pienso, hace tiempo también dije, nunca más voy a ser personaje. Yo no soy imitador, no sé imitar, no. Respeto muchísimo a los imitadores, pero como lo decía el difunto Eddie Calderón, que era un gran imitador, yo no soy imitador, yo soy creador. Y se ponía muy bravo, pero bueno, no importa. Eh, pero dije, nunca más voy a ser personaje, personajes que ya he hecho. Y sin embargo, lo estoy haciendo de nuevo y nadie sabe qué puede pasar ahí, porque me acordé hoy un personaje maravilloso que era un político de la radio, se llamaba Armando Guerra, se llama Armando Guerra, y Armando Guerra era un tipo como Tamargo, como cualquiera de esta gente que todo Cuba, tú sabes, y entonces Armando era así, y era muy apasionado, y la gente ni le decía Armando, le decían Jaime, porque yo recordé que cuando yo estudiaba en la escuela de arte, había los músicos, los cantantes de ópera, no hacían, porque decía que eso lastimaba las cuerdas vocales, entonces lo que hacían era Jaime, para expulsar, para limpiar la garganta. Y entonces este hombre estaba hablando y de pronto decía, Jaime, Nino, para la adicción. Y entonces todas esas cosas, digo, pero ahora tienen un fin bien definido y que puede funcionar tanto como pasó cuando originalmente se hicieron esos personajes. Adelante, maestro. No, también que sí, que habíamos hablado ahorita, hablar también de la tercera pata de Socotroco, que mi hermano, Josué Rodríguez, que bueno, que es un diseñador también cubano, muy buen diseñador, vive en New Jersey, que fue el que hizo toda la parte visual y nos ha ayudado mucho Cuando entren a Socotroco lo van a ver. Y sí, además me decir, encantó porque desde el primer momento Josué le dijo, yo tengo una pandilla de gusanos que todos son amigos míos. Y eso me encantó. Ya ahí por ahí me mató. y bueno, es decir, los socotrocos siempre van a existir en Cuba, siempre lo hemos hablado, socotrocos no necesariamente son los que dirigen, vendrán otros, cometerán errores y nosotros seguiremos haciendo esa crítica política cubana, de una manera muy cubana, un poco de movernos en el filo entre lo serio y un poco la risa. Y bueno, es decir, Socotroco yo creo que es eterno de alguna manera. Ah, mira, una cosa también, yo que no soy imitador, que me escribiste una cosa en la onda de Luis Carbonell. Y yo lo había hecho ya en un programa de televisión y aproveché y lo hice. Y ha resultado muy bien. Entonces todos los viernes tenemos un acuarelista, no, crayolista. El maestro era el acuarelista de la poesía antillana. Yo soy el crayolista de la poesía antillana, que a veces la gente me rectifica. Me dice, no, no, acuarelista era él. Yo soy creolista, yo no llego a tanto, ¿sabes? Pero es muy bueno, porque se Olier dijo al principio, voy a tratar de hacerle un minuto este comentario, que dijo que los cubanos que tenemos la dicha, bondad, incertidumbre, lo que sea, que hemos llegado a diferentes lugares y que hay diferentes tipos de cubanos. Solamente existe un tipo de cubanos. Lo que pasa es que la idiosincrasia natural de donde nos ha tocado vivir
hemos aprendido o no hemos asimilado a cada una de esas culturas y la hemos hecho parte de nosotros. Sí existe un cubano alemán, existe un cubano gallego, existe un cubano argentino, y todas esas mentalidades a la final, si deberíamos a la maldad de la revolución deberíamos agradecerle algo que no tiene nada que agradecerle, es que cuando regrese toda esa fuerza cultural, que Dios mediante va a regresar en algún momento, a lo mejor yo no lo veré, pero todas tantas personas, va a haber una inyección de conocimiento, de cultura que Cuba tiene que superar, porque este impasse de lo que está sembrado ahí va a demorar años, generaciones para mejorarlo, pero toda esa corriente de toda esa cultura van a ser beneficiosos para Cuba. No nos queda más que 2 minutos. Le voy a dejar a Oliet para que nos deje un mensaje a ti. Y como quiera que sea, quiero presentarles mi agradecimiento absoluto por esta oportunidad, aunque hemos tenido algunas fallas de internet, pero la esencia está puesta aquí arriba del programa, la emoción, la pasión y lo que representa el personaje en manos de ustedes no tiene precio. Para lo demás, la tarjeta Mastercard. Bueno, es decir, primero también agradecerte a ti por esta entrevista, por darnos la oportunidad de hablar de Socotroco. Yo también, como dije ya, estoy muy agradecido a Gilberto y por todo esto que estamos haciendo. Y también recordar que al final somos la voz de Socotroco, pero Socotroco es de todos. Socotroco no es de nosotros, Socotroco es de todos los cubanos y los cubanos están invitados todos a comentar, a dar su opinión en el canal, sea buena o mala, criticar, decirnos todo lo que quieran, postear alguna foto o algo. Socotroco está abierto, Socotroco es un espacio, además de nosotros, un espacio de libertad, donde cualquiera puede dar su opinión. No censuramos nada y los invitamos a todos, los cubanos, y a los que también quieran a Cuba a divertirse y a formar parte del canal. Gilberto. Nada, la invitación está abierta y ya lo saben, Socotroco, y entren y disfrútenlo y compártanlo. No piensen que sí, aceptamos todas las opiniones, pero cuando habla la Claria le contestamos. Y el otro día lo hicimos de distintas maneras, o sea, cada uno a su manera, pero contestamos, porque es inevitable que entren gente que no resisten, que haya, porque yo creo que una cosa importante del canal es que no es no voy a decir bobería, sí lo voy a decir, la bobería el chisme y tampoco la prepotencia de que yo conozco más que nadie yo creo que lo hacemos de una manera simple, pero no voy a decir inculta, las cosas más fuertes del mundo con inteligencia, con elegancia, y creo que eso es una ventaja que nos da. Muchas gracias a ustedes, de verdad, de corazón, mi respeto también a Shakespeare, perdón, a Shakespeare ahora, mis mejores deseos, y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Gracias Muchas a todos gracias. ustedes, mis amigos, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a todo el mundo. Hasta la próxima. Gracias. Hacen el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. Hacen el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. Resiste. I pledge allegiance to the flag
of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming.